Y os voy a compartir un reto que vamos a hacer al final, que es algo que hemos estado haciendo con Iván y bueno, que hemos decidido pues, hacer un poco en abierto. Antes era un servicio exclusivo para su gimnasio, para Iván Blanco Fitness, para el TRX, y ahora pues hemos decidido hacerlo en abierto. Antes de nada, ¿vale? Y esto es fundamental. Ahí. Hay un QR que vamos a estar pasando y que es fundamental que podamos escanear todos, ¿vale? Y es para inscribiros rápidamente con B-Levels, porque Iván se va a encargar de daros unas tarjetas después a todos los que os inscribáis y vais a recibir descuentos exclusivos en B-Levels. Iván tiene ahí todas las tarjetas, si queréis echarles un ojo, ¿vale? Y con ellas vais a tener un vale por monodosis de 3 suplementos. El colágeno hidrolizado, el Chill Mood, que ayuda para dormir, y el triple magnesio, ¿vale? Por culpa de fallos técnicos, pues podréis pasar a recogerlos pronto por el TRX de Iván, porque los han enviado a la dirección errónea y no ha llegado, pero bueno, gajes del oficio. Al final también hemos organizado esto un poquito casi que corriendo, y bueno, pues podréis pasar por donde iban a recogerlos, ¿vale? Para los que no me conozcáis y estáis pensando, ¿quién será este chaval que viene aquí con unas gafas amarillas a contarme qué sobre salud? Bueno, yo me considero un chico muy normal, nací aquí en Logroño, en La Rioja, he sido siempre un amante del fútbol. De hecho el fútbol pues me ha dado relaciones increíbles y me ha cambiado la vida en todos los sentidos. Con 18 años pues firmé por el Betis porque me gustaba mucho y me lo estaba tomando muy en serio y quería tratar de acercarme pues todo lo que pudiera al fútbol profesional. Allí no fui capaz de compaginar como me hubiera gustado los estudios y el fútbol de alto nivel y decidirme a Estados Unidos a estudiar la carrera. La experiencia fue increíble, me fui en 2019, en 2024 pues terminé allí mi etapa y bueno, pues estuve disfrutando muchísimo del deporte que más amaba, pero en 2024 pues llegó un poco a su fin. Y llegó a su fin de una forma un poco curiosa, porque en 2024 decidí empezar a compartir lo que yo había aprendido en Instagram, en una cuenta que llamé Alfred Health, pues por llamarla de alguna forma, y a día de hoy pues he tenido la oportunidad de crecer mucho en redes sociales y de sobre todo poder poner en práctica todo lo que para mí y para mi círculo pues estaba funcionando en cuanto a salud, ¿vale? Si queréis dejarlas apagadas podéis, ¿eh? Entonces, hoy voy a tratar de resumiros todo lo que tras más de 15 años obsesionado, y mi padre lo sabe bien, con el mundo de la salud. O sea, yo era el típico niño rata que le decía a mamá que por favor arroz con pollo antes del partido porque era lo que me habían dicho que había que comer. Pues el objetivo de hoy es compartiros todo lo que tras graduarme en la carrera de Ciencias de la Salud y Nutrición Humana en Estados Unidos y tras aplicarlo en mí y en cientos de personas en los últimos años, pues sé que funciona al 100%. Y también sé que si lo aplicas es inevitable que consigas adelgazar, que consigas ganar músculo y que consigas tu mejor forma física, que es el objetivo de hoy. Vamos a seguir esta estructura, ¿vale? Rápidamente vamos a romper unos pocos mitos de la salud primero, que creo que es bastante importante. Os voy a compartir un nuevo enfoque holístico, la forma que me gusta pues a mí ver la salud, porque realmente hay muchos factores que tienen un impacto directo en la salud. Después veremos qué hacer y la solución pues a todos estos retos que puedan surgirnos, ¿no? Así que prepararos porque creo que algunos os vais a llevar alguna que otra sorpresa. Mito número 1, contar calorías. Para mí la razón de la frustración de muchísimas personas. ¿Alguien ha contado calorías alguna vez aquí? ¿O ha intentado hacer alguna dieta? ¿Sí? ¿Y qué tal? Nada, ¿no? Poca cosa. Bueno, para mí, contar calorías es prácticamente un castigo para una persona. ¿Por qué? Lo primero porque es inexacto. Puede que las peses todas bien, todas las calorías puedes pesarlas bien, pero ¿cuántas realmente de las que consumes utilizas como energía? ¿Cuántas realmente tu cuerpo va a destinar a convertirlo en ATP, que es la fuente de energía? ¿Y cómo sabes cuántas quemas al día? Con exactitud. Es imposible, ¿vale? Olvidaros de eso. Además, los estudios nos dicen que a igualdad de calorías, la proveniencia de estas calorías, es decir, los alimentos de las que provienen, importa. Por ejemplo, este estudio vio que en solo un mes se vieron diferencias en rendimiento, en oxidación de grasa y de glucosa y en composición corporal a igualdad de calorías en dos grupos diferentes. Y además, seamos sinceros, es un coñazo. O sea, realmente contar calorías y ponerte a pesar cada gramo de comida que metes a tu boca es insostenible a largo plazo. Genera estrés, genera una mala relación con la comida, empiezas a ver cada comida como números en lugar de como nutrientes y como algo que disfrutar. Tardas el triple en cocinar y en comer si tienes que poner en una báscula cada cosa que comes.
y además tiene que ser todo exacto. Como te pases o se te olvida pesar una cosa, adiós. Y lo peor es que para nada es necesario si puedes elegir los alimentos correctos y la proveniencia de estos. Lo que pasa es que nos han hecho pensar lo contrario. El segundo mito, hay que hacer 5 comidas al día para mantener el metabolismo alto. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Vale. Imagínate que tus antepasados hubieran dependido de comer 5 veces al día para sobrevivir. Estaríamos todos muertos. Imagínate que te tienes que despertar hace 10.000, 15.000, 20.000 años y dices, vale, ahora tengo que comer 5 veces hoy. Cuando realmente no teníamos la disponibilidad y ni la suerte que tenemos hoy de tener acceso a alimentos en el primer mundo en cualquier momento, que podemos abrir la despensa y elegir entre una enorme variedad de productos o alimentos, ¿vale? Nuestro metabolismo no evolucionó para depender de la comida cada 2 o 3 horas, al revés. Además, cuando esto lo combinamos con la famosa pirámide alimenticia, es cuando comienzan los problemas. Lo primero, la dependencia constante de la comida. Para mí el primer problema, tienes que estar pendiente de comer cada 2 o 3 horas, y eso es insostenible. Es insostenible y además es estresante, al igual que contar calorías. Yo también he estado ahí, yo me acuerdo de la época del colegio que me levantaba por la mañana, tazón de cereales con colacao, tostadas, en el almuerzo del colegio bocadillo con jamón y queso, en la comida pasta o arroz con pollo, luego antes de entrenar bocadillo otra vez y luego a cenar lo que hiciera mamá, ¿no? Yo también he estado ahí, he seguido eso y sé lo insostenible que es y también lo estresante y la dependencia constante que tienes de la comida. Después, la falta de flexibilidad metabólica. Tu cuerpo olvida por completo a usar la grasa como energía, porque constantemente le estás dando carbohidratos y por lo tanto dice, ¿para qué me voy a hacer bueno quemando grasa si lo que tengo que hacer es hacerme bueno quemando carbohidratos? Y además, los picos de insulina constantes que generan esos bajones de energía y esos antojos cada 2×3. Y a la larga sabemos que son la causa principal de la resistencia a la insulina y de muchísimas enfermedades metabólicas. A partir de ahí, la digestión para mí fue un game changer, cambió por completo. El sistema digestivo cuando comes 5 veces al día nunca descansa. Realmente eso te va a dar pesadez, te va a dar gases, te va a dar inflamación. Y nunca se activa lo que se conoce como el complejo migratorio motor. ¿Hemos escuchado este término alguna vez? ¿Complejo migratorio motor? ¿No? Vale. El complejo migratorio motor a mí me gusta explicarlo como que son los basureros imaginados en las fiestas de Pradejón. Las fiestas de Pradejón terminarán a las 5, 6, 7, 8 de la mañana y el pueblo puede que tenga un poquito más de basura de lo normal. Y cuando nos vamos todos a la cama y nos despertamos, el pueblo está limpio. Pero porque nos hemos ido todos a la cama. Si hubiéramos seguido todos despiertos en las fiestas de Pradejón y los basureros no hubieran podido pasar a limpiar el pueblo, se seguiría acumulando la basura. Pues con tu cuerpo ocurre lo mismo. Si no dejas que el complejo migratorio motor se active, se va acumulando esa basura en tu sistema digestivo porque estás todo el rato de fiesta. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, tenemos que dejar que esto se active. Además, las 5 comidas te van a obligar a tener menos adherencia a largo plazo porque es difícil de mantener en una vida con trabajo, con viajes, con familia. Si vives por y para tu alimentación, entonces sí, a lo mejor puedes hacer 5 comidas, pero si no, es muy difícil. No podemos vivir siendo esclavos de la comida si queremos gozar de salud y de longevidad a largo plazo. Y el tercer mito es precisamente la pirámide alimenticia. Come siempre con carbohidratos si lo que quieres es enfermar. Y eso es lo que hemos visto desde que se implementó en los años 80. ¿Alguien aquí conoce la historia de cómo nace la pirámide alimenticia y quién es este hombre de aquí? Ansel Keys. ¿No? Vale. Resumen rápido. En los años 50, después de la guerra, se hace el estudio de los 7 países, en 1958. Y lo lleva a cabo este hombre de aquí, Ansel Keys, ¿vale? En 1958. ¿Qué pasa? Que el resultado que vio era que las grasas era igual a enfermedades del corazón. Cuando un país más grasas consumía, más enfermedades del corazón tenía, ¿vale? Se ve la correlación más o menos, muertes por cada 1000 personas y consumo de calorías de la grasa. ¿Qué pasa? Que no eran 7 países los que vio, eran 22. Lo que pasa que eligió los que a él le interesaban. Y todo eso se descubrió décadas después. ¿Por qué? Por intereses económicos, principalmente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA. Y estos son los resultados desde la implementación de esta pirámide en los años 70. Así estaba la obesidad en Estados Unidos y así está ahora. De un 15 a casi un 45%. Pero no es el único país.
Obviamente países como España han pasado en los años 90 de menos de un 10% a aproximadamente un 20 y pico por ciento actualmente. Por lo tanto, ha sido una catástrofe. Aunque por suerte esto está empezando a verse el cambio de paradigma y literalmente ayer, yo creo que sabían que teníamos hoy la charla, y el Departamento de Estados Unidos de Salud ha anunciado su nueva pirámide alimenticia, que como veis, es prácticamente la misma, pero dada la vuelta. Y casualmente se parece bastante a esta de aquí, que luego hablaremos de ella, ¿vale? Pero es muy curioso este cambio. Por lo tanto, si no vamos a comer 5 veces al día, ni vamos a seguir la pirámide alimenticia, ni vamos a contar calorías o pesar la comida, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos nuestros objetivos si todo lo que nos han dicho toda la vida que hagamos no lo vamos a hacer? Vamos a ver el nuevo enfoque holístico. Quiero que empecemos a pensar la salud como una mesa, ¿vale? Una mesa con 4 patas. El objetivo de una mesa, ¿cuál es? Poder soportar el mayor peso posible. Que podamos estar allá sentados encima de las mesas y si es una buena mesa aguantará, si es una mala mesa se romperá, ¿verdad? Para eso que necesita patas muy fuertes. Cuanto más fuertes las patas, más peso podrás poner encima de la mesa, ¿verdad? Pues ese es el objetivo de cualquier mesa. En tu salud ocurre exactamente lo mismo. En tu mesa vas a tener 4 patas. La nutrición, que la vamos a ver en profundidad, el entrenamiento, que bueno, para eso tenemos la suerte de contar con Iván, el sueño, que también es fundamental, y tu entorno o tu ambiente, ¿vale? Estas 4 patas, realmente, si te encargas de priorizarlas bien, vas a poder tener una salud de hierro. Vamos rápidamente por partes, ¿vale? No me quiero enrollar demasiado. Pero para la nutrición nos vamos a enfocar en 3 pilares. Vamos a hablar de la densidad nutricional, es decir, que dejemos de contar calorías y empecemos a contar lo que realmente le importa a tu cuerpo, que son los nutrientes. Lo segundo, la crononutrición, porque qué comes importa, pero cuándo comes también. Y lo tercero, el número de comidas. Menos aquí va a ser más según tus objetivos, obviamente, ¿vale? Primer término, la densidad nutricional, es el número de nutrientes esenciales por cada gramo de alimento o por cada caloría que ese alimento proporciona, ¿vale? Esta gráfica lo representa muy bien. Ojo, porque nutrientes esenciales solo hay 4. Vitaminas, que hay 13. Están las liposolubles y las hidrosolubles, las que se disuelven en grasa y las que se disuelven en agua. Pero solo hay 13. Minerales, hay 16 que son esenciales. Están los macro, los micro o los oligoelementos, que también hay unos cuantos, pero que son cantidades prácticamente irrisorias. Después los aminoácidos esenciales, conocidos como proteína vulgarmente, porque una proteína no es más que un número de aminoácidos puestos juntos, para que me entendáis. Son 9, aunque hay algunos que son condicionalmente esenciales, pero esenciales solo hay 9, ¿vale? Y las grasas esenciales, que son el omega 3 y el omega 6, en su correcto equilibrio, ¿vale? Y por supuesto, pues el agua también es esencial. Pero en total, como veis, hay unos 40 nutrientes esenciales que sí o sí tienes que incluir a través de tu dieta. Que tu cuerpo, sin esos nutrientes esenciales, no sabe fabricarlos. Por eso son esenciales. Por eso tenemos que enfocarnos en incluirlos a través de la alimentación. Pero lo mejor de todo es que ahí está la magia, ahí está lo bonito de la naturaleza, que cuando te enfocas en incluir los nutrientes, en la densidad nutricional, lo demás viene solo. Es como si estuviera bien diseñado, estuviera hecho a propósito. Por ejemplo, todos sabemos que las frutas y las verduras están muy bien para la salud, ¿no? En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Nos lo han dicho siempre y yo creo que es bastante obvio. Y tienen muchísimos nutrientes. Verduras como la zanahoria, el brócoli, el calabacín, el tomate, todas son brutales en cuanto a densidad nutricional. Al igual que las frutas, ¿vale? Los arándanos sobre todo, las fresas, los frutos rojos, muy alta densidad nutricional. Pero hay otros ejemplos, como el huevo, que tiene todos estos nutrientes, entre ellos todas las vitaminas, en más o menos cantidad, pero todas las vitaminas, salvo la vitamina C. O por ejemplo, la carne roja, una fuente brutal de muchísimos nutrientes esenciales y que no se pueden conseguir de otra forma. O las sardinas, que también tienen una cantidad enorme de nutrientes y además, a diferencia de otros pescados, pues son muy bajas en mercurio. Y desde luego que en otro nivel están los órganos, ¿vale? No profundizaremos demasiado en esto, pero la cantidad de nutrientes que tienen los órganos por cada 100 gramos, no hay ningún alimento en el mundo que se les acerque. Entonces, por ver una comparación rápida, ¿vale? Aquí vemos la cantidad de nutrientes de una manzana, de una zanahoria, de 100 gramos de carne roja y de 100 gramos de hígado. Por ejemplo, vitamina B9, 8 microgramos, 24 microgramos, 145. 6 veces más que la zanahoria, por ejemplo.
Vitamina B12, que solo se puede incluir de fuentes animales, 2 microgramos en la carne roja, 112 en el hígado, casi 60 veces más. Y con esto, bueno, podéis mirarlo con prácticamente pues todos estos nutrientes, el hígado le da pues casi una paliza en la mayoría de ellos. Entonces, ¿cómo se mide la densidad nutricional? Lo puedes medir de dos formas. Las calorías que un alimento requiere, o sea, te aporta para X número de nutrientes, o los gramos que necesitas de un alimento para conseguir esos nutrientes, ¿vale? Son dos gráficas parecidas, como veis, pero son diferentes, ¿vale? No quiero que profundicemos demasiado en esto, de eso ya me encargo yo. El resumen aquí es simple. Si priorizas carne, pescado, huevos, frutas y verduras y complementas con lácteos de calidad, tienes todos los nutrientes esenciales que necesitas de sobra. Si el 80% de tu alimentación se basa en esos 5 grupos de alimentos, o el 90% o incluso el 100%, lo vas a tener muy fácil. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Dato aleatorio que me gusta incluir. Se estima que hay 2.000 millones de personas actualmente con algún tipo de deficiencia nutricional. 2.000 millones de personas en el mundo. Son 1 de cada 3 o 1 de cada 4 que seguro que tiene una deficiencia nutricional, se estima, ¿vale? Pero os pongo un ejemplo de un plato. Aquí hay 150 gramos de hígado, una lata de sardinas, 4 huevos, queso parmesano, medio aguacate y 100 gramos de pimiento verde. Vamos a ver qué nutrientes tiene un plato de comida. Vitaminas, todas en al menos el 50%. Todas. Las esenciales en al menos el 50%. Minerales, lo mismo en al menos el 40% con una sola comida. Grasas, un ratio muy bueno de omega 3, omega 6, ratio 1:3. Acordaros que son las dos únicas grasas esenciales, omega 3 y omega 6. Y proteínas, todas cubiertas, con un único plato. Así realmente es mucho más fácil entender la nutrición, cuando tratas de llegar a los requerimientos nutricionales que tiene tu cuerpo, y cuando tratas de priorizar estos 5 grupos de alimentos, ¿vale? Después, ¿qué es la crononutrición? El término que os he mencionado antes. Básicamente, la ciencia que estudia cómo el momento en el que se ingieren los alimentos afecta a nuestro organismo y a nuestra salud. Se basa en que los alimentos tienen diferentes efectos dependiendo de la hora en que se consumen, ya que nuestro cuerpo sigue un reloj biológico o ritmos circadianos que influyen en procesos como la digestión, el metabolismo y la producción de hormonas. Por lo tanto, la crononutrición promueve la sincronización de la alimentación con estos ritmos naturales, enfocándonos no solo en qué comemos, sino también en cuándo. Ejemplo reciente, una revisión de 2023 que revisó 138 estudios. Encontró que comer lo mismo, 2 grupos que comían lo mismo, pero a horas diferentes, tenía un impacto directo en la obesidad, en la resistencia a la insulina, en la calidad del sueño, la disbiosis en la microbiota, que son estos bichitos que viven dentro de tu sistema digestivo, desequilibrio hormonal, aumento de cortisol, disminución de testosterona y aumento de grasa localizada por culpa de las hormonas y un largo etcétera de consecuencias, solo por cambiar la hora a la que consumían esos alimentos. Y esa era la única diferencia entre los grupos, ¿vale? Y por último, el número de comidas. Si hemos visto que no hay que hacer 5 comidas, entonces, ¿cuántas hacemos? Bueno, pues depende de nuestros objetivos. La ciencia y la experiencia me dicen que si quieres perder grasa, 2 comidas como la que habéis visto antes, bien saciantes al día, es ideal. Os pongo el ejemplo de Ángela, por ejemplo, foto del 31 de marzo del año pasado y foto del 4 de junio, 65 días después. Para los que no veáis en el fondo, la diferencia son 9 kilos, ¿vale? Otro ejemplo, recomposición corporal. Aquí puede variar entre 2 o 3, porque aquí estamos buscando ganar músculo mientras perdemos grasa, ¿vale? Os pongo el ejemplo de Raúl, que llevó a cabo pues este enfoque. O la ganancia de músculo, ¿vale? 3 comidas aquí es perfecto, pero sinceramente puedes hacer 2 perfectamente si se adapta a tu estilo de vida y quieres no volverte loco con tener que comer tantas veces al día. Por ejemplo, yo quería probar en 2025 a ganar músculo y empecé el 2025 en 82 kilos, ¿vale? Y aquí veis una foto que me hice el 13 de noviembre, 2 días antes de correr la segunda maratón del año, y pesaba 89 kilos. Corriendo maratones, te lo pone muy difícil a la hora de ganar músculo, y realmente comiendo así como os he compartido, que es lo mismo que comía yo, se puede ganar músculo también de forma relativamente fácil. ¿Y cómo serían esas comidas? Pues como la que hemos visto antes, comidas de este estilo, ¿vale? Y siempre que se pueda, comer de día, con la nutrición. Ese es el resumen, ¿vale? Por eso,
todo lo que hemos visto hasta ahora os lo quiero resumir en la nueva pirámide alimenticia, que se parece mucho a la que hemos visto que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos pues, ha estado anunciando. En la base que como mínimo debe ser el 60% de tu alimentación, proteínas de calidad, tanto del mar como de la tierra. Mi recomendación que siempre trates de coger tanto carne como pescados de la mejor calidad. Cuanto mejor sea tratado el animal durante su vida, más nutrientes va a tener su carne. Por lo tanto, trata de priorizar eso siempre. Verduras de bajo índice glucémico, como los frutos rojos, el pimiento, el aguacate, las aceitunas, que obviamente son frutas también, y una buena hidratación. Eso tiene que ser la base de mínimo, el 60% de tu alimentación. Después, entre un 10 y hasta un 40, yo te recomendaría que un 30, el resto de frutas y verduras, lácteos de calidad, tubérculos, miel, obviamente esto va a depender de la cantidad de entrenamientos que hagas, de tus objetivos, etcétera, etcétera. Después, entre un 5 y un 10%, legumbres, frutos secos, cacao, leche, todo este tipo de cosas, y obviamente lo menos posible los ultraprocesados o los alimentos de muy alto índice glucémico que no aportan prácticamente nada de nutrientes, como la pasta o el arroz o los panes ultraprocesados. Con esto lo tenéis resumido, ¿vale? La parte de la alimentación. Después, el entrenamiento. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale. El entrenamiento, obviamente, Iván sabe mucho más que yo de entrenamiento. Si tenéis preguntas sobre esto, le preguntáis a él. Pero aquí os voy a compartir 4 conceptos que para mí son importantes, y es que entrenemos la fuerza, que realmente es la base de todo, que entrenemos el sistema cardiovascular, hay que entrenar los pulmones y hay que entrenar el corazón, que entrenemos la movilidad y flexibilidad si lo que buscamos es longevidad, y por supuesto que entrenemos también alta intensidad, velocidad o esfuerzos máximos, ¿vale? Que para mí es el gran olvidado del entrenamiento. El entrenamiento de fuerza, con hacerlo 3 veces por semana, es suficiente, si sabes hacer el estímulo correcto, ¿vale? 3 veces por semana, frecuencia 2, es decir, trata de entrenar cada grupo muscular 2 veces, y un RIR de 1 a 4, es decir, entrena cerca del fallo. Eso es lo que le manda la señal a tu músculo de que tiene que crecer, ¿vale? Simple. Después, entrenamiento cardiovascular, con 30-45 minutos es más que suficiente para tener buenos beneficios. Trata de entrenar con una frecuencia cardíaca elevada, no me vale que vayamos dando un paseo, ¿vale? Tenemos que poner el corazón a trabajar y a carburar, ¿vale? Por ejemplo, practicar deportes es uno de los mejores entrenamientos cardiovasculares que puedes hacer porque tiene muchas intensidades a la vez, y además, si lo haces entre 1 y 3 veces o más por semana, ideal. Y después, en cuanto a movilidad y velocidad y alta intensidad, 10-15 minutos, no necesitas sesiones más largas que esto, 10-15 minutos es más que suficiente, 2 o 3 veces por semana, un rango de movimiento completo y obviamente que te quedes sin aliento si vas a hacer la alta intensidad. Eso es lo que va a hacer que tu frecuencia cardíaca llegue a esa zona máxima o cerca y por lo tanto que tengas todos los beneficios del entrenamiento cardiovascular. Y muchos estáis pensando, ya Alfred, pues que yo no tengo tanto tiempo para entrenar tanto. Eso igual lo puedes hacer tú o alguien que se dedique a esto, ¿no? Pero yo no tengo tanto tiempo para entrenar todo lo que me acabas de decir. Perfecto, pues combina los estímulos, ¿vale? Esto es algo que Iván hace muy bien, hace muchos entrenamientos tipo HIIT, entrenamiento de alta intensidad por intervalos. ¿Por qué? Porque tienes lo mejor de ambos mundos, tienes entrenamiento de fuerza, tienes entrenamiento cardiovascular. Os pongo un ejemplo de un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿vale? Que vio que el HIIT mejoró significativamente tanto la fuerza como el VO2 max, que es como la forma más directa que tenemos de medir la salud cardiovascular de una persona, en estudiantes universitarios en comparación con otros que entrenaban fuerza o hacían cardio por su cuenta. Es decir, los que hacían HIIT tenían más fuerza que los que solo entrenaban fuerza por su cuenta y mejor salud cardiovascular que los que solo hacían cardio por su cuenta. Porque al combinar las dos, entrenaban en altas intensidades en ambas. Por lo tanto, con el HIIT tienes lo mejor de los dos mundos, cardio y fuerza en muy poco tiempo. Por lo tanto, ya la excusa de que no tenemos tiempo no me vale, ¿vale? Así que ya tenemos claro nutrición y entrenamiento. Vamos a por el sueño, ¿vale? El tercer pilar, la tercera pata de la mesa de lo que se estaba hablando, ¿vale? No te voy a mentir, aquí es donde ocurre la magia, ¿vale? Es hora de dejar atrás la época en la que pensábamos que éramos los más guays por ser los que menos dormíamos. No, pues yo puedo dormir 4 horas y seguir yendo a clase y me voy a dormir a las 3 y me levanto a las 7 para ir al instituto. Hay que dejar ya esa etapa atrás, ¿vale? Tras casi 6 años y más de 2000 noches midiendo mi sueño y aprendiendo de referentes como, pues para mí, el doctor Andrew Huberman de la Universidad de Stanford, que por cierto tiene el podcast de ciencia más famoso del mundo, que si os gusta este tipo de cosas, escuchadlo 100%. Tengo claro lo siguiente, y te lo voy a explicar con una metáfora que creo que vais a entender muy bien, sobre todo si os gustan
los coches, ¿vale? Si tratas de conseguir un cambio físico sin cuidar de tu sueño, va a ser como si intentas acelerar el coche con el freno de mano echado. ¿A alguien le ha pasado esto? A mí me ha pasado 1000 veces que me dejo el freno de mano puesto y acelero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si aceleras mucho? Puede que consigas avanzar un poco, pero vas a ir mucho más despacio de lo que podrías ir, obviamente, dependiendo del opuesto que lo tengas. Pero lo que es seguro, 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 es que vas a acabar reventando el coche como no quites el freno de mano, si sigues acelerando. Tarde o temprano, el coche va a petar. Es decir, tu cuerpo. ¿Vale? Aquí se entiende el símil, ¿no? Tu cuerpo sería el coche, y si no desbloqueas el sueño, vas a acabar lesionándote o va a haber consecuencias negativas de alguna otra forma. Para entender esta pata de la mesa, quiero que recuerdes las siglas CCRT, ¿vale? Cantidad, calidad, regularidad y timing. CCRT. Vamos a verlas. La cantidad es obvia, ¿no? Todo el mundo sabe que hay que tratar de descansar entre 7 y 9 horas. El número 8 yo creo que es el que nos han dicho toda la vida, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Y es cierto, ¿vale? Para mí no es necesariamente las horas, sino los ciclos completos de sueño que lleves a cabo, ¿vale? Los ciclos de sueño son aproximadamente 5 los que necesitas y suelen ser de aproximadamente unos 90 minutos de duración. ¿Qué pasa? Que hay personas que necesitan dormir un poco más porque genéticamente sus ciclos de sueño tienden a ser un poco más largos. Son las personas que pueden dormir 9 o 10 horas tranquilamente, y hay personas que pueden dormir un poquito menos y que con 6-7 están frescos como una lechuga, porque sus ciclos de sueño son un poquito más cortos. Pero la media son unos 90 minutos, que vienen a ser unas 7 horas y media dormida, ¿vale? Esto es un ejemplo de, pues, los datos que me da el anillo. Como os he dicho, que llevo más de 2000 noches medidas, y se ve un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos y 5 ciclos de sueño. Eso sería como una noche ideal en cuanto a calidad. Lo dicho, son unas 7 horas y media aproximadamente de sueño real. Por lo tanto, si yo me meto ahora a la cama a las 10 de la noche, si me levanto a las 5 de la mañana o a las 5 y media, no van a ser 7 horas y media de sueño real, porque voy a tardar en dormirme y seguramente tenga ciertos minutos en los que me despierte en mitad de la noche. Por lo tanto, hay que dejar al menos 8 horas de hueco para estar en la cama, como mínimo, ¿vale? Yo os recomiendo que dejéis entre 8 y 8 horas y media para estar en la cama, para seguro, seguro, seguro poder dormir esas 7 horas y media, ¿vale? Lo segundo, la calidad. Al menos entre un 15 y un 20% de sueño profundo y entre un 15 y un 25% de sueño REM, ¿vale? Estos términos definen básicamente diferentes fases del sueño en las que tu cerebro tiene que llegar para que tu cuerpo pueda llevar a cabo diferentes funciones importantes. No hace falta que profundicemos en esto, lo que quiero que sepáis es que en esas fases es donde ocurre esa magia de la que os hablo, y que cuando no llegamos a estas fases del sueño empiezan esas repercusiones negativas en nuestro cuerpo. La mejor forma de controlar esto, reducir al mínimo las interrupciones. Cuanto más del tirón sea tu sueño, más oportunidad le das a tu cuerpo de alcanzar esas fases que tan importantes son. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues obviamente cuidando muchas cosas que tienen un impacto directo en tu sueño. La oscuridad, la temperatura de la habitación, el ruido, tu consumo de cafeína, la hora a la que te duermes. Todas estas cosas tienen un impacto directo en la cantidad de sueño profundo y sueño REM que llegamos a tener. Así se vería una noche de sueño de alta calidad, ¿vale? Que veis que de sueño profundo hay 1 hora y media, de sueño REM unas 2 horas, y son 8 horas de sueño, ¿vale? Y veis que lo mismo, un ciclo, 2 ciclos, 3, 4 y 5 aproximadamente, ¿vale? Se ve bastante claro. ¿Los del fondo lo veis bien? Yo creo que se ve bastante claro, ¿no? Pues ese es el ejemplo de cómo se tienen que ver las noches de sueño. Obviamente, si no tienes un dispositivo de medición, simplemente trata de controlar todo lo que puedas controlar y tu cuerpo se encargará del resto, ¿vale? Después, la regularidad. Esta es la más fácil de todas. Cuanto más frecuentemente te duermas y te levantes a la misma hora, mejor. Si te puedes ir todos los días a la misma hora a dormir y despertarte más o menos a la misma hora, la has clavado, ¿vale? Si cada día te vas a una hora diferente y te despiertas a una hora diferente, pues peor, obviamente, ¿vale? Y estos son, pues también, de nuevo, diferentes ejemplos de momentos en los que, pues, me puedo ir a la misma hora a dormir y me levanto exactamente a la misma hora. No se ve muy bien, pero bueno, es lo que quería representar. Pero ¿y cuál es la hora perfecta a la que dormirse y despertarse? Porque no es lo mismo dormir de 3 de la mañana a 11 de la mañana que de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿vale? Aquí entra el cuarto pilar, que es el timing, ¿vale? CCRT, cantidad, calidad, regularidad y timing. Esto es básicamente acostarte y levantarte
de acuerdo con tus ritmos circadianos, el término que hemos mencionado antes y que en breves profundizaré un poco en ello. Es decir, las horas de luz y de oscuridad, dependiendo obviamente pues, del país en el que te encuentras y de la época del año. En resumen, la forma más fácil de optimizar esto es que te vayas a dormir entre las 10 y las 11 siempre que puedas y que te levantes entre las 6, 6 y media y las 7 y media, 8. ¿Vale? En España tenemos la suerte de tener un reloj un poco más tardío que en muchos otros países, por eso en verano gozamos de tantas horas de sol y por eso se conoce España como, Málaga, la Costa del Sol y demás, ¿no? Entonces en España podemos alargarlo un poco más y tender más hacia las 11 de la noche y levantarnos hacia las 7 y media, 8 de la mañana, pero eso sería lo ideal. Si podéis hacerlo lo más regular posible, vais a dormir como bebés, que se suele decir, ¿no? Vale, Alfred, pero ¿y cómo consigo optimizar todo esto si tengo un día a día de locos? Aquí es simple, seguir la regla 10, 3, 2, 1, ¿vale? Esto es lo que a mí me ayudó a pasar de resultados como los que veis en pantalla, cuando no tenía ni idea de lo que era el sueño y simplemente pues el anillo me echaba la bronca cada vez que veía que dormía fatal, a obviamente por los resultados que os estaba compartiendo anteriormente, poder despertarte pues de forma natural a las 6 de la mañana y realmente poder sentirte con energía, que para mí era lo más importante, ¿no? Por desgracia hoy no vamos a tener tiempo para profundizar en la regla 10, 3, 2, 1, pero enseguida os cuento cómo acceder a ella, ¿vale? Llevamos 3 de 4 patas, solo nos queda una, que es la del ambiente, la del entorno, ¿vale? Quiero que os quedéis con esto. Tenemos que tener en cuenta un par de conceptos y de hábitos clave en este pilar, ¿vale? El primero de todos es la exposición al sol, que también hay mucho morbo ahí fuera, que si no hay que exponerse, que si hay que exponerse, ¿vale? De aquí parte todo lo demás, ya que exponerte al sol te va a permitir fundamentalmente dos cosas: regular tus ritmos circadianos y tener niveles correctos de vitamina D, que se le llama vitamina D, pero realmente es una hormona y que tiene cientos de funciones en tu cuerpo. Y que si tenemos malos niveles empezamos a tener un peor sistema inmune, empezamos a tener consecuencias mucho peores, peor entorno hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Regular tus ritmos circadianos ya hemos mencionado lo importante que es para tener un buen sueño, pero es que tienen muchas funciones más, ¿vale? Son los encargados de que en tu cuerpo ocurra todo como tiene que ocurrir a las horas que tiene que ocurrir, ¿vale? ¿Y por qué es esto tan importante? Porque cuando a tu cuerpo le estás mandando señales mezcladas de la hora del día que es, tu cuerpo no sabe qué funciones llevar a cabo. Por lo tanto, si se confunde, el pico de secreción de melatonina se empieza a retrasar, ya no tengo sueño por la noche, ahora me desvelo, ahora por la mañana me levanto y parece que me ha pasado un tráiler por encima, no tengo energía, necesito café, y empiezo a entrar en ese bucle constante de no saber qué está pasando. Lo que está ocurriendo es que esto está totalmente desregulado y las cosas no están ocurriendo a la hora que deberían estar ocurriendo, ¿vale? Y después, la vitamina D, que como os decía, tiene cientos de funciones en nuestro organismo, entre ellas la producción de hormonas tan importantes para la pérdida de grasa y la ganancia de masa muscular, como es la testosterona. Sin vitamina D es imposible tener correctos niveles de testosterona. Por lo tanto, sí, hay que ponerse al sol, ¿vale? Mi recomendación, la técnica más fácil, es la técnica de, pues lo mencionábamos antes, el difunto ahora Jorge García Dinix, 20-20-20, ¿vale? Él recomendaba siempre por redes sociales 20 minutos de exposición nada más despertarte, 20 minutos al mediodía, 20 minutos al atardecer. Y así tienes los beneficios enteros del espectro solar sin excesiva exposición a la luz ultravioleta del mediodía, ¿vale? Y lo segundo que tienes que tener en cuenta es la exposición a disruptores endocrinos. ¿Nos suena este término? ¿Lo hemos escuchado? ¿Disruptores endocrinos? Vale, guay. La razón por la que tenemos que vigilar esto es porque estos tóxicos, como bien dice el nombre, desregulan tu sistema endocrino, que es este de aquí, que son todas estas glándulas y órganos de nuestro cuerpo. Y este sistema endocrino se encarga de cosas tan importantes como que tus hormonas funcionen correctamente y hagan lo que tienen que hacer en cada momento. Por lo tanto, si eso está desregulado y a eso le sumas la desregulación circadiana, desastre asegurado, ¿vale? Entonces, aquí no quiero aburriros demasiado, pero os recomiendo que vigiláis lo que os pongáis en la piel, la cantidad de tóxicos con los que cocináis y lo que acaba en vuestra comida. Aquí estamos hablando de pues, los tóxicos que podemos tener en nuestra cocina y a los que exponemos en nuestro día a día. Obviamente los pesticidas que incluyen todos los alimentos y que sí o sí hay que lavar bien toda la fruta y toda la verdura, ¿vale? Esto cada vez está empezando a haber más estudios y están empezando a ver los impactos negativos y algunos ahora se están prohibiendo después de años añadiéndolos a la comida
viendo ahora que, es que eran peores de lo que pensábamos. Lo mismo con los microplásticos, al final a día de hoy todo viene en plástico, trata de ahorrar en microplásticos todo lo que puedas, las botellas de agua, todo este tipo de cosas. Lo mismo con el agua que bebemos, por desgracia, las tuberías tienen décadas y se va acumulando pues mucha mierda, por así decirlo, ¿vale? Y eso acaba en nuestra agua, y si no filtramos el agua, acaba dentro, ¿vale? Y también, pues cosas como los espectros electromagnéticos y demás. También tus sartenes, los utensilios de cocina, los cepillos de dientes, las cremas, todo este tipo de cosas, te recomiendo que te informes un poquito más al respecto y que tengas, pues obviamente tomes tus propias decisiones. Ahora, sé lo que estamos pensando. Alfred, esto es muchísima información. Muchísima, demasiada, te has pasado. ¿Cómo puedo poner todo esto en práctica sin volverme loco o sin volverme loca? Porque claro, ahora que empiezo por nutrición, empiezo por entrenamiento, empiezo por sueño, empiezo por cuidar mi entorno, ¿qué hago? Bueno, bajo mi punto de vista tienes dos opciones. La primera es empezar a probar por tu cuenta e ir probando. Y obviamente esto, pues te lo recomiendo al 100%. Es lo que yo hice. Ahora, puedes tardar años en conseguir resultados. Yo lo disfruté mucho porque yo soy muy friki de estas cosas y me gusta probar todo tipo de cosas. Adelante, ¿vale? Te invito a hacerlo. O la opción número 2 es seguir un plan que sabes que funciona y no perder el tiempo como lo perdí yo, ¿vale? Por eso, lo mejor que puedes hacer para poner todo esto en práctica es apuntarte al reto de Año Nuevo con Iván y conmigo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, te lo contamos. El reto va a incluir todo lo que hemos hablado hoy con un paso a paso definido, ¿vale? Vas a recibir planes de nutrición mensuales según tu sexo y tus objetivos, con 3 etapas, cada una con diferentes objetivos y diferente duración. Una lista de la compra con todas las alternativas, un ebook de recetas y alternativas saludables, un plan para optimizar tus hormonas según tu sexo, ¿vale? Que me encargaré de que te llegue. También un bonus específico en función de tus objetivos, si quieres perder grasa, si estás buscando la recomposición corporal o si estás buscando ganar músculo. Una lista de recomendaciones generales para mejorar digestiones, hidratación y ahorrar tiempo en la cocina, que yo creo que es algo que la mayoría de nosotros tenemos en común. Un documento con la suplementación de la A a la Z, en la que te explico qué suplementos merecen la pena, cuándo usarlos y cómo. La mayoría de ellos, pues, los tenemos aquí. Y una guía de tóxicos y disruptores endocrinos que están en tu entorno y, por supuesto, pues cómo reducirlos, cuáles tener en cuenta. Y un documento hablando del cortisol, que es la llave para mí para desbloquear tu pérdida de grasa. Además, Iván y yo crearemos una comunidad privada a la que tendréis acceso, donde resolveremos cualquier duda durante la duración del reto, porque el objetivo es que estemos juntos, que esto lo hagamos en equipo, que no sea, me pongo a seguir un plan y ya está, qué divertido. No, al revés, lo que mola es hacerlo todos juntos, ¿vale? Haremos webinars de preguntas y respuestas con el objetivo de que podáis verlos tanto en directo como en diferido, pero sobre todo donde profundizaremos en diferentes temas que os interesen a vosotros, como los que habéis rellenado en el formulario que habéis estado rellenando para venir aquí. El sueño, la suplementación, el rendimiento deportivo, la salud digestiva y donde resolveremos pues todas vuestras dudas. Y además, para las que toméis hoy la decisión de empezar en el reto, vais a recibir una guía de biohacking con los hacks básicos y gratuitos y una avanzada con herramientas y protocolos avanzados, además de una guía sobre el ayuno intermitente y la flexibilidad metabólica, que para mí es la combinación definitiva si queréis maximizar salud con rendimiento. Y todo esto durante 3 meses por el módico precio de... redoble de tambores. 1.000 euros. Nada, es broma. 300 euros, chicos. 100 euros al mes por 3 meses. Son 3 euros al día. Realmente no es nada si tienes en cuenta todo lo que incluye esto y cuánto vale para ti tu salud, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Iván es muy pesado y me decía, Alfred, tenemos que hacerlo más barato aún. Tenemos que hacerlo más asequible. Tenemos que hacer que la gente diga sí o sí. Entonces dije, vale, pues lo ponemos por 200. 70 euros al mes, menos de 70 euros al mes, ¿no? 60 euros al mes, que realmente 60 euros no valen ni unas zapatillas a día de hoy. Un par de zapatillas ya te cuesta 80, 90 o 100 pavos. Pero Iván, que es muy pesado, me dijo, no, Alfred, yo creo que podemos ir más allá. Yo creo que podemos darle otra vuelta. Y me convenció para que podamos tener acceso a todo esto por 120 euros, ¿vale? Que te sale a 40 euros al mes, que realmente es 1,30 € al día. No sé cuánto vale el café en Pradejón, pero en Logroño ya no te llega ni para un café con 1,30 €, ¿vale? Entonces, chicos, realmente que puedas tener acceso a todo esto
por 120 euros, empezar bien el año, darte la oportunidad de llegar a esos propósitos que sé que te has puesto a principio de año y que lo puedes hacer de la mano pues, de un profesional como Iván y también con mi acompañamiento, pues yo creo que es una oportunidad que no sea muy frecuentemente. Nosotros ya hemos puesto todo de nuestra parte para que tengáis el mejor servicio posible al menor precio posible. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a poner en serio y vas a acompañarnos estos 3 meses o vas a perderte la oportunidad de realmente mejorar tu salud y tu forma física una vez por todas? Mi recomendación es que te pongas en serio. Los que estéis listos para apuntaros y queréis hacerlo ahora para recibir los 3 bonos adicionales, tenéis la opción de 3 pagos mensuales de 40, un pago único de 110, que os ahorráis 10 euros, o si queréis hacerlo en efectivo, por 100 euros, ¿vale? Así que, gracias a todos y nos vemos en el reto. ¡Wow!